tienes en casa un pequeño que no habla, que no está desarrollando ciertas habilidades lingüísticas como has observado que es esperado en su etapa y te preocupa que pueda tratarse de autismo? Bueno, pues el día de hoy yo quiero platicarte cuáles son las diferencias entre un trastorno del lenguaje y el diagnóstico de autismo. Si esto te interesa, quédate a ver este video. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mariana González y soy terapeuta en audición, lenguaje y aprendizaje de Aleta Terapia. Y bueno, también estoy certificada en la aplicación de A22 y de ADIR para el diagnóstico de autismo. Muchas veces cuando los papás nos visitan en el centro Aleta, la preocupación principal, créanme que yo creo que se ha hablado mucho del autismo, pero no se ha hablado realmente de lo que se trata, se ha estigmatizado, se han etiquetado también ciertos signos y también el pronóstico. No hemos hablado mucho de esto. Entonces, muchos papitos llegan con el miedo realmente de que cualquier desfase en el desarrollo del lenguaje de sus pequeños se trate del diagnóstico de autismo. Antes de comenzar con las diferencias que podemos observar entre un trastorno del lenguaje, un desfase del lenguaje y el diagnóstico de autismo, es importante que yo te platique que aun cuando tú observes rasgos de desfase o algunos de los que te voy a platicar en cualquiera de los dos casos, pues tu pequeño requiere de una valoración lingüística. Requiere también de un acompañamiento neurológico para que podamos determinar el por qué se están observando estos rasgos. Y también que te cuente que el autismo no es una etiqueta, no es el pronóstico de que todo va a salir mal, de que no va a lograr nada, de que todo le va a costar trabajo. El autismo es neurodiversidad. Hablar de neurodiversidad también nos dice que hay trastorno por déficit de atención y que hay otros trastornos que nos afectan en la forma en la que nuestro cerebro comprende el mundo e integra ciertas emociones, sensaciones y ciertas experiencias a las cuales estamos expuestos. Pero esto no quiere decir que tu pequeño no va a lograr muchas cosas. Creo que este es el miedo principal y por eso creo que también es tan importante que nosotros cuando hablamos con los papitos les contemos sobre diversos casos con los cuales hemos trabajado, que busques más información sobre personas que viven con autismo y que ellas te platiquen también qué es lo que ellos perciben de manera distinta, porque muchas veces este miedo nos paraliza y no nos permite comenzar con una intervención con nuestros pequeños. Incluso hay muchos papitos que me escriben a mi Instagram y me dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero ir a una valoración solo porque mi mayor miedo es que me digan que mi pequeño tiene autismo. Lo que está sucediendo aquí y que es totalmente comprensible es que ese miedo no nos está permitiendo hacer algo por nuestros pequeños, que es brindarles esa estimulación, brindarles esa intervención temprana que sin duda, te aseguro, va a darle muy buenos cambios, le va a dar esos logros de objetivos que tú estás buscando porque necesita de ese apoyo. Entonces, no permitamos que ese miedo nos paralice. Vamos trabajando con ellos, sin duda, como padres, yo creo que nunca quieres que te digan que tu pequeño tiene absolutamente nada, pero tu valentía, el ir trabajando también en esto contigo mismo, créeme que es lo mejor que puedes hacer con tu pequeño para brindarle esa intervención. Y recuerda que la valoración siempre va a ser importante. No tomemos estos tips o estrategias como lo único que vamos a hacer. Tomemos esto con mucha seriedad, con la responsabilidad que conlleva. Debemos llevar a nuestros pequeñitos a una consulta y comenzar esa intervención que tanto necesitan. Así que comencemos. Bueno, tenemos algunas diferencias observables entre un trastorno del lenguaje o un desfase y también en el autismo. Cuando nosotros recibimos un pequeñito en consulta, vamos a evaluar estos aspectos. Si nosotros vemos que hay varios signos que son compatibles o parecidos a los niños que tienen autismo, entonces vamos a proponer la aplicación de diversas pruebas, en este caso ADIR y A22. Aquí arriba te voy a dejar el video sobre
cómo se diagnostica el autismo de manera formal. También te platico sobre algunas como malas prácticas que se han dado para que tengas mucho cuidado. Y bueno, eso te lo dejo aquí arriba, pero vamos a comenzar por comprender que lo primero que nosotros vamos a observar en un pequeñito y que vamos a evaluar también, sobre todo en edades muy tempranas, es la parte de los prerequisitos del lenguaje. En un trastorno del lenguaje, la intención comunicativa puede no estar alterada. ¿Qué quiere decir? Que tu pequeño tiene intención por comunicar, ya sea señalando, ya sea con la mirada, ya sea llevándote hacia lo que necesita. En el autismo también podemos observar en algunos casos que esta intención comunicativa es nula o se encuentra como afectada, ¿de acuerdo? También, como otro prerequisito del lenguaje, tenemos, el contacto visual. En el trastorno del lenguaje, el contacto visual se mantiene. Sin embargo, en el autismo es alguno de los signos que nosotros observamos, que el contacto visual es nulo o evasivo. Otro prerequisito del lenguaje que puede no estar en el autismo es la atención conjunta. La atención conjunta es esta habilidad en la cual tu pequeño comparte contigo a través de la mirada. Por ejemplo, sucede algo que nos llama la atención, ¿de acuerdo? Entonces, con la atención conjunta lo que yo hago es voltear a ver y voltearte a ver a ti como, ¿viste lo que sucedió? Compartir contigo. Entonces rompe la barrera de solamente estar interesado en lo que sucedió para compartirlo con alguien más. Esta atención conjunta en el autismo en ocasiones no la tenemos, ¿de acuerdo? Y en el trastorno del lenguaje sí observamos la atención conjunta. Otro prerequisito del lenguaje que puede estar afectado en el autismo es la atención. Entonces, muchos papitos, de hecho, en un screener que nosotros aplicamos que se llama MChat, viene un hito viene una parte donde preguntan si los papitos en algún momento se han preguntado si su pequeño tiene como dificultades auditivas porque no responde a su nombre, porque no tiene ese interés por lo que está sucediendo alrededor, ¿de acuerdo? Esa parte de atención está afectada en el autismo con frecuencia y en el trastorno del lenguaje no. ¿Por qué te digo con frecuencia? Porque también dentro del trastorno del espectro autista es precisamente como un arco iris, ¿de acuerdo? No es tanto como son signos que podemos observar en mayor o menor medida. Cada caso siempre será único. Y por eso también en las valoraciones de A22 y de ADIR tienes que poner como cuáles son las fortalezas, cuáles son los estados de esas funciones, ¿de acuerdo? Otra parte del lenguaje que podemos observar a diferencia entre el trastorno del lenguaje y el autismo es que con frecuencia en el autismo los padres nos refieren que entre las edades de 1 año y medio hacia los 2 años algunas habilidades lingüísticas, entre otras, pudieron haberse perdido. Por ejemplo, nos refieren, ¿sabes qué? Mi pequeño ya decía 5 palabras, sí tenía un poco de contacto visual o balbuceaba mucho y de pronto dejó de hacerlo. Esto no lo observamos en el trastorno del lenguaje. Digo, a pesar de que estamos observando un ligero desfase en el trastorno del lenguaje, en un desfase también, observamos que los hitos comunicativos o lingüísticos esperados por etapa no son los que tiene nuestro pequeño, no son los esperados, no son los establecidos, pero no tenemos pérdida de algunas habilidades lingüísticas que sí se observa en el trastorno del espectro autista. Y también sobre la parte de comunicación, que comunicar no solamente es hablar, sino señalar, por ejemplo, es algo que podemos no observar en el trastorno del espectro autista, pero sí en un trastorno de lenguaje o en un desfase. Los niños tienden a comunicar, tienen esa intención, tienen ese interés por comunicar de cualquier forma, aunque puede ser que no sea como es esperado en su etapa. Puede ser que señalen cuando ya estamos esperando palabras, puede ser que nos lleven hacia las cosas, que utilicen palabras aisladas cuando ya esperamos oraciones, pero en este caso puede ser que no haya esa intención por comunicar, que haya ausencia del desarrollo del lenguaje también en esta parte. A lo mejor acá hay un desarrollo que pues no es el ideal, pero acá puede ser que no tengamos ese desarrollo del lenguaje. Otra diferencia entre un trastorno del lenguaje
y el trastorno del espectro autista o el autismo es sobre la parte social. Entonces, a lo mejor tu pequeñito sí está presentando signos de autismo, a la hora de establecer relaciones con otras personas no le es tan agradable, las evade, intenta no tener este tipo de contacto con otros niños, con sus propios pares, y en el trastorno del lenguaje no es algo que se observe tan comúnmente, aunque el déficit de la comunicación en esta parte nos puede hacer que nuestros pequeños también se aíslen un poco, porque a lo mejor si sus compañeros no les comprenden, si les dicen que hablan diferente, entonces ellos empiezan a tener esta parte, pero no es algo que se observe con regularidad tanto como en el trastorno del espectro autista. Otro aspecto que puedes observar, por ejemplo, en diferencia entre el autismo y un desfase de lenguaje o un trastorno del lenguaje, es la inflexibilidad de pensamiento que nos puede llevar a generar una crisis. Por ejemplo, si algo cambia en la rutina, tenemos menor flexibilidad de pensamiento cuando tenemos signos semejantes al autismo. Entonces podemos tener una crisis, nos cuesta más trabajo como consolarnos, como llegar a esta parte donde nos volvemos a sentir bien por lo que sucedió. Nos cuesta más trabajo comprender los cambios y aceptarlos. Otra parte en la comunicación, en el lenguaje, es que podemos observar mayormente o más en el autismo es tener ecolalia, porque, bueno, ahorita los nuevos estudios nos dicen que la adquisición del lenguaje en el autismo puede ser diferente que la que tenemos en nuestros pequeños, en la regularidad, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros observamos? Bueno, que tenemos más análisis gestáltico en niños con autismo, y es por eso que empieza la adquisición del lenguaje a través de frases que aprendieron de alguna caricatura, de alguna canción, de algún programa que vieron, a diferencia de en trastorno del lenguaje, que también se puede observar, pero en mayor medida, tal vez si es un trastorno del lenguaje mixto y tenemos problemas de comprensión del lenguaje, también observamos un poco de ecolalia. Por eso siempre que me escriben sobre la ecolalia, les digo que es súper importante que nosotros podamos evaluar el por qué se está presentando esta ecolalia para entonces tener una diferencia en la intervención. Si tenemos un pequeño que observamos que su análisis del lenguaje es gestáltico, con esta ecolalia que podemos observar, incluso existen etapas en las cuales yo tengo como que observar en qué etapa se encuentra para saber cómo puedo tomar esta ecolalia y poder trabajar con ella. En estos casos también podemos tener ecolalia. Yo creo que en esta parte siempre que me escriben les digo que es importante que podamos hacer un análisis, porque la ecolalia no siempre debe tratarse o se trata de un proceso patológico del lenguaje. Ahora sabemos que puede tratarse de una forma de adquisición del lenguaje. Tenemos análisis gestáltico y análisis analítico. Entonces, del lenguaje. Entonces, bueno, ya platicaremos de eso en otro video. La verdad es que yo me encuentro todavía estudiando mucho al respecto porque me parece que es algo relativamente nuevo. Ya les platicaré un poco más. Bueno, algo que también podemos observar es el juego. El juego es un indicador muy valioso sobre el desarrollo de tu pequeño. Tenemos diferentes etapas en el juego que están esperadas en diferentes edades y que tú las puedes observar en tu pequeño. La diferencia entre el autismo y el trastorno del lenguaje o un desfase del lenguaje es que las etapas de juego las vamos a observar que se están desarrollando de manera adecuada, aunque pudiera ser que no, pero tendrían otro porqué, ¿de acuerdo? Por eso es tan importante la evaluación. En el trastorno del espectro autista podemos observar que a veces el juego se encuentra desfasado, ¿de acuerdo? Entonces tenemos pequeñitos que a lo mejor están en una etapa de 2, 3 años que estamos esperando cierto desarrollo del juego a través de un juego simbólico, representativo, y este juego sigue siendo un juego de causa y efecto, sigue siendo un juego a lo mejor de solamente experimentación. Entonces esto también es algo que observamos con frecuencia, aunque aquí también se puede observar, pero tendría otros por qué, entre ellos inmadurez, por ejemplo. Entonces tendríamos que evaluar ambos casos, pero creo que hasta aquí ya pudimos observar que sí existen algunas diferencias entre uno y otro, y es por eso que la valoración es súper importante. Cuando nosotros recibimos un pequeñito, no nos queda claro en una primera sesión, a veces tenemos que continuar evaluando para entonces proponer que se realicen las pruebas diagnósticas de autismo.
En otros casos, si estamos observando rasgos similares, también hay que comprender que no todos los pequeños, aunque todos tuvieran TDA, aunque todos tuvieran autismo dentro de una muestra, todos van a marcar diferentes signos en diferentes grados. Por ejemplo, algunos van a tener mayor dificultad para realizar ciertas cosas que otros, y otros van a tener estas áreas más fortalecidas. Entonces, el análisis personalizado, la valoración personalizada de tu peque y que te entreguen un informe de valoración, créeme que es lo ideal para entonces saber cómo vamos a trabajar con él. Bueno, muchos papitos tienen temor de que el diagnóstico también sea autismo porque han observado rasgos sensoriales, por ejemplo, caminar de puntitas, tener ciertas aversiones alimentarias, ya puede ser hasta a ciertos colores de alimentos o a texturas, ser picky eaters, que no quieren comer como de todos los alimentos, que prefieren ciertas texturas, pero cada uno de estos aspectos alimentarios, incluso sensoriales, como en general, puede tratarse solamente de una desintegración sensorial. Entonces, por eso es tan valioso que lo vea un neurólogo, que tenga sus valoraciones, y a veces cuando tenemos estos rasgos también pedimos que un terapeuta ocupacional genere un perfil sensorial. De acuerdo, esta es una prueba específica que tienen que aplicar para conocer todos estos rasgos que tú nos estás como compartiendo. En la parte alimentaria, cuando los pequeños tienen cierta hipersensibilidad, hiposensibilidad, que se llenan demasiado la boca, que no quieren ciertas texturas, también puede tratarse de ciertos signos oromotrices. Entonces, hay muchas causas que podemos observar para los signos que se están presentando, por eso la valoración. Hay pequeños con trastorno del lenguaje que pueden tener selectividad alimentaria. Hay pequeños con trastorno del lenguaje, desfase del lenguaje, que tienen signos de desintegración sensorial, y eso no quiere decir que por ende tienen autismo. La valoración es súper importante. ¿Qué te pareció este video y toda esta información? Me pareció muy valioso compartirla contigo porque es una duda muy frecuente. O sea, yo creo que de 10 personas que llegan al centro, 9 tienen miedo de que el diagnóstico sea autismo por el desfase del lenguaje que se está presentando. ¿De acuerdo? Lo primero que te platiqué sobre tenerle miedo a un diagnóstico, pues sí es importante para que le puedas dar esa intervención temprana a tu pequeño. Pero esta información me parece que de verdad... Y también hay mucha mala información, o sea, que llegan papitos y nos dicen, oye, el psicólogo de mi pequeño me dijo que tiene un autismo que se le va a quitar, que es un autismo temporal, evolutivo. Eso no existe. Así como el déficit de atención, el trastorno del espectro autista es algo con lo que vas a vivir toda tu vida. ¿Por qué? Porque es parte de cómo funciona tu cerebro. Hay cosas que vamos a poder habilitar y trabajar, hay habilidades que vamos a fortalecer como en cualquier otro pequeñito como tú mismo. Hay cosas que tú logras hacer de manera social, otras que no te agradan y que son también hasta parte como de tu personalidad, ¿de acuerdo? Pero no etiquetemos, no digamos, no se va a lograr esto, no vamos a lograr esto otro, eso nosotros, nadie te lo puede decir. Tú tienes que apoyar a tu pequeño para que pueda lograr tanto como él desee y nunca darte por vencido. Espero que te haya gustado este video y próximamente estaremos trabajando en un video relacionado con los mitos que hay alrededor del autismo, porque creo que esta información sin duda daña muchísimo, no nos ayuda, entonces vamos a derribar todos esos mitos. Quiero que me escribas en los comentarios qué es lo que tú sabes sobre el autismo, qué es lo que te da miedo sobre ese diagnóstico para poderte dar una recomendación y que podamos platicar sobre todas las dudas que tengas. Recuerda que no puedo darte un diagnóstico simplemente por los signos que me comentas, porque como lo viste aquí, hay algunos que se comparten. Nosotros debemos ser súper cuidadosos a la hora de dar un diagnóstico e incluso si no lo tenemos claro, vamos a colocar la palabra sospecha de. Y vamos a apoyarnos de otros profesionales como de un terapeuta ocupacional, de un neurolingüista. También podemos apoyarnos del neurólogo para que podamos tener el diagnóstico de tu pequeño y por ende la mejor intervención. Espero que te haya gustado mucho este video. No te vayas sin suscribirte y sin darle like y te espero en uno próximo. Te mando un beso. ¡Mua! Bye.